Gracias. Muchas gracias. Voy a platicar un poco de cada una de ellas. Gaby es fundadora y directora de Prospera, institución que apoya a las familias mexicanas a descubrir su potencial productivo. Y Magdali es el Premio Nacional a la Juventud 2012 por su labor de activismo social sobre la importancia del desarrollo de las capacidades de las personas y el empoderamiento de la mujer para combatir la pobreza. Bienvenidas a ambas. Permítanme ustedes dos, porque son muy jóvenes, platicarles un poquito cómo inicié yo mi labor durante todos estos años. Y yo tenía 11 años cuando en los veranos trabajaba en una de las gasolineras propiedad de la familia. A los 11 años yo además despachaba gasolina, limpiaba cristales, ponía aire a las llantas, revisaba el aceite por si les faltaba. Y pasaron un par de semanas y como era la única mujer despachadora en la gasolinera hace ya 40 años, pues no me daban propina. Pero yo veía que a los chavos que también despachaban y hacían el mismo servicio al automóvil que yo, sí les daban propina. Y entonces una noche estuve pensando en eso y decidí armarme de fortaleza y preguntarle al primer cliente que llegara a la gasolinera que por qué a mí no me da propina. Pues pasa, llega un cliente, lo atiendo, le pongo gasolina al coche, le doy servicio al mismo, me paga, le doy su cambio y estaba por irse. Le digo, oiga, ¿y a mí por qué no me da propina? Obviamente el corazón se me salía y se me quedó viendo y me dijo, todo asustado, pues, ¿por qué es mujer? Le dije, ¿y por qué hace una diferencia? Creo que le dio más pena a él que a mí preguntarle. Obviamente pues el señor me dio propina. Ciudad Juárez, que es de donde yo soy, hace 40 años era una ciudad muy pequeñita, la voz se corrió, la gasolinera siempre tenía muchos clientes y yo siempre recibía propina. Pero fue en ese momento, fue a esa edad que me di cuenta de algo muy importante, que nadie iba a preguntar nada por mí, que nadie iba a defender mi derecho a ser escuchada, que la que tenía que levantar la mano y la que tenía que hacer su voz ser escuchada era yo, y que todo iniciaba por mí. Y yo quisiera preguntarte primeramente a ti, Gaby, ¿qué es aquello que te despertó a ti, que te motivó para iniciar Prospera? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos todos muy entusiasmados. Una cosa que es muy bonita de los eventos liderados por mujeres es que hay mucha emoción, mucho corazón en todo lo que hacemos. Prospera empezó una noche y por otro lado también es la historia de mi vida. Cuando yo tenía 6 años, igual que Marcela, mi papá falleció. Mi mamá se quedó de 31 años a cargo de 3 hijos, uno de 2 y otro de 1 año. Trabajadora social, en un mundo diseñado por hombres y para hombres. Hemos escuchado pues, los malabares que tienen que hacer muchas mujeres por encontrar un empleo que sea lo suficientemente flexible, que considere su carácter de mamás y al mismo tiempo jefas de familia. Mi mamá decidió emprender. Desde muy chica yo también trabajaba junto con ella. Tuve la fortuna de poder estar pegadita a mi mamá toda mi vida. A mí me gustaba más el trabajo administrativo. Entonces de niña me dedicaba a archivar o a hacer matemáticas, a ayudarle con las cuentas. Y vi creciendo que pues, la fortuna que yo había tenido en mi infancia pues, no la tenían todos los niños. No todos tenían la oportunidad de ver a su mamá trabajar, de estar con ella, de ver lo mejor de sí misma, no solamente como mamá, sino como mujer. Y ahí fue cuando me interesó mucho empezar a contribuir de alguna forma para que más niños, más mujeres pudieran tener la misma vida que tuvo mi mamá, que mi mamá nos pudo ofrecer. Y años más, años menos, pues ahí es donde nace la idea de Prospera. Como muchas de las invitadas, una de las grandes convicciones que mi madre nos inculcó fue estudiar y prepararnos, pero al mismo tiempo ser muy inconformes constantemente y cuestionar
en los modelos bajo los que vivíamos. Entonces, Prospera inicia como un intento de cuestionar el modelo de trabajo laboral, los modelos de producción, por darles un enfoque femenino. Por otro lado, es otro intento por cuestionar las herramientas educativas que hoy se nos están dando y por repensar este modelo de memorizar y simplemente repetir en un modelo de probar, de rediseñar. Nos dedicamos nosotros en Prospera justamente a trabajar en particular con mamás solteras en situación de pobreza, a educarlas, a entrenarlas y a darles herramientas para que desde su casa puedan convertirse en emprendedoras y mamás y pues cumplir con estas dos funciones que les permita desarrollar su potencial. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es algo muy importante. La educación y la capacitación que la mujer requiere para seguir avanzando en la vida. Y bueno, Magdalí, me impresionó verdaderamente escuchar tu historia. A los 17 años se te ocurrió la idea de impulsar y otorgar microcréditos. ¿A ti qué te motivó para crear Microébora? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, poder compartir mis experiencias con todos ustedes. De hecho, me alegra mucho que sean tantas personas y también los que nos están viendo en línea, porque creo que espacios como este son muy importantes para recordarle a toda la sociedad que todos los problemas sociales, como el empoderamiento de la mujer o el combate a la pobreza, no solamente corresponden al gobierno, sino también a la sociedad y cómo podemos cooperar. Y bueno, yo crecí en el campo. Actualmente tengo 20 años, estudio economía en ITAM, aquí en la Ciudad de México, pero aunque no tenga el acento norteño, soy de Sinaloa, de un pequeño poblado que se llama, bueno, una ciudad que se llama Guamúchil. Y aquí, como había dicho antes, crecí en el campo. Mis padres me inculcaron desde pequeña lo importante de la educación, tratar de superarme, pero también tratar de ser mejor persona. Y desde que iba en primaria empecé a participar en muchos concursos, principalmente sobre causas sociales. Fui diputada infantil por un día, visitamos el Congreso de la Unión y advocamos sobre los niños y la educación y sus derechos. Posteriormente, cuando estaba en preparatoria, había un club de ciencia dirigido por Álvaro Pérez y un programa que se llama ACES, Apoyo a Sobresalientes en el Estado de Sinaloa. Estos dos me invitaron a participar en una feria de ciencias y todos mis compañeros hacían proyectos sobre química, sobre física, pero yo quería hacer un proyecto social, poder contribuir de cierta forma a mi comunidad y al progreso de esta. Claro, no digo que mediante la física y la química no se pueda, porque desde luego que se puede, pero yo quería hacer un aporte social. Entonces, en un verano leí un libro que se llama El precio de un sueño, de David Bernstein, y cuenta la historia de Mohamed Yunus y el Grameen Bank y cómo fueron otorgando microcréditos y ayudando a las señoras en situación de pobreza precisamente a combatirla. Y me llamó mucho la atención porque en Guamúchil existen microcréditos, pero lo que yo quería no era precisamente otorgar el microcrédito, sino desarrollar una capacitación, porque es muy importante en el combate a la pobreza y en el logro del empoderamiento de la mujer que también podamos tener como esta capacitación para el desarrollo de las habilidades y poder utilizar mejor el préstamo. Entonces inicié este proyecto que consistió en encuestas. En sí las encuestas eran simples, pero me acercaba a las personas en situación de pobreza, les preguntaba si les gustaría un microcrédito, en qué aspectos creían que necesitaban más apoyo. Posteriormente hice otras encuestas sobre ansiedad social y logramos crear un proyecto piloto que se llama Microébora. Y digo logramos porque no solamente fue mi participación con la capacitación, sino que muchos sectores sociales o muchos empresarios conocidos de la zona pudieron otorgar las conferencias o ponencias a todas las mujeres que participaban en el programa de forma voluntaria. Y también logramos que jóvenes de la comunidad, de la ciudad, pudieran ser parte del staff. Entonces, de esta forma fuimos creando como una sinergia en la que otorgábamos las capacitaciones, pero también se lograba como la cooperación empresarial, la cooperación de los jóvenes y crear precisamente la conciencia de la importancia de ampliar este rango
para capacitar a las personas para el desarrollo de sus habilidades. Y digo que este aspecto me parece muy importante porque leía que una encuesta que realizó Parametría dice que más de la mitad de la población encuestada cree que el hecho de que México ocupe uno de los primeros lugares en desempleo juvenil y que evidentemente los jóvenes ni estudian ni trabajan es porque quieren, no porque no haya oportunidades o la calidad de la educación. Entonces, creo que análogamente podemos pensar, si pensamos lo mismo respecto a la pobreza, el dicho de que los pobres son pobres porque quieren, o que la mujer es el sexo débil, o que el empoderamiento no se ha dado porque la mujer no quiere. Entonces, creo que para poder lograr el empoderamiento o para avanzar más, como lo hemos hecho hasta hoy, es importante la cooperación del gobierno, desde luego, la cooperación de la sociedad, de cada uno de los sectores, de cada uno de nosotros, y también la cooperación de nosotros los jóvenes. Excelente, muy cierto. Fíjate, estoy segura que sobre todo tú, Magdalena, igual y tú también, Gaby, conocen datos muy relevantes. El Banco Mundial hizo un estudio en toda América Latina y el Caribe de una década. Del 2000 al 2010 midió el porcentaje de mujeres que incursionaron al mercado laboral e incrementó en un 15%. Este 15% hizo que la extrema pobreza se redujera en un 30%. Y lo redujeron y estas mujeres se integraron al mercado laboral sin prácticamente un solo apoyo, ni del sector público ni del sector privado. Imagínense lo que podemos lograr, y por eso es tan importante tu proyecto, cuando le demos a la mujer capacitación, educación, acceso al crédito, acceso a la tecnología, cuando le desportemos y le invitemos a que se asuma como un líder, a que eleve su autoestima, y entonces pues verdaderamente felicidades por lo que ambas están logrando. Y ahora yo quisiera pasar a un tema muy importante que se llama retos. Yo les voy a platicar uno de los retos muy importantes que yo entendí cómo lo vencí. Yo trabajé en el sector energético durante 20 años, un sector controlado casi por lo general en todo el mundo por hombres, y ahí aprendí algo muy importante. Ahí aprendí que yo no podía competir en contra de hombres y por supuesto tampoco con la mujer, que la única competencia que iba a existir en mi vida era competir conmigo misma para sacarme a mí adelante y cualquier proyecto que se me presentara. Fue un gran reto porque uno al principio siempre tiene esa necesidad a veces de competir para sobresalir, y fue un reto que muy, muy temprano en mi edad entendí y logré y lo saqué participando de la competencia exclusivamente conmigo. Yo quisiera preguntarles a ti, Gaby, y a ti, Magdali, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado y cómo lo vencieron? Y si quieres empezamos contigo, Magdali. Muy bien. Bueno, en el caso de mi proyecto fue difícil en primera instancia lograr que las personas contestaran las encuestas o que quisieran cooperar, pero no fue necesariamente porque no confiaran en un adolescente en ese entonces de 16 años que recorría las casas y les hacía preguntas, sino porque tenían como la desconfianza de si pertenecía a algún partido político o con qué fin quería la información. Entonces a cada uno yo les explicaba lo que quería lograr, el proyecto, los objetivos, y podía ver cómo se motivaban o les brillaban muchos los ojos como con esta ilusión de poder tener otra oportunidad más, y esto también me motivaba mucho a mí. Otro aspecto difícil fue que una vez que estaba en las capacitaciones, bueno, también tenía que motivar a los jóvenes, a los empresarios, a que quisieran ser parte del proyecto, y esto lo logré explicándoles el objetivo del proyecto, pero también creo que lo que influyó mucho es que creo que todos queremos cooperar para tener una mejor sociedad, simplemente lo que falta es como ese empujón o como tomar la iniciativa
porque a veces queremos hacer algo, pero simplemente no sabemos cómo. Entonces, o no sabemos por dónde empezar. Entonces, creo que esa fue la parte más difícil. Luego, otra parte difícil personalmente es que yo vengo de Guamúchil, como ya dije en un principio, somos aproximadamente 80,000 personas en la ciudad. Y bueno, me mudo a la Ciudad de México y tengo que aprender a usar el metro, el metrobús, el trolebús, el tren ligero y todos los tipos de transporte derivados cuando nunca había utilizado un camión, precisamente porque las distancias son muy pequeñas. Entonces, me tuve que acostumbrar a la ciudad, de vivir en el campo, convivir con la naturaleza, a pasar a tener el periférico enfrente, pero a veces si cierro los ojos y me imagino, bueno, si cierro los ojos me puedo imaginar que ese ruido que se escucha del periférico no son los coches, sino que es la playa. Entonces, creo que eso me hace sentir un poco mejor. O el hecho de que haya dormido pocas horas porque empezó una obra en el segundo piso del periférico y entonces me despertó cuando tenía un examen y tenía que venir al foro. Pero bueno, también lo que puedo pensar es que algo está pasando en el mar o algo así. Entonces, lo que yo recomendaría o lo que podemos hacer para poder combatir como estos retos o lo que podemos creer que son desafíos es principalmente no verlos como desafíos, o si los vemos como desafíos, enfrentarlos, porque en realidad es una oportunidad. Y si fracasamos, porque no considero que fracasemos, considero que son experiencias y que quizá todavía no estábamos listos, pero si fracasamos, tenemos dos opciones. Una es decir, ok, he perdido, me voy, adiós, renuncio a todo. O decir, bueno, me caí, pero me puedo volver a levantar y no me importan las opiniones de los demás porque tengo confianza en mí y porque estoy convencida que es lo que quiero hacer. ¿Tú, Gaby? El reto al que me enfrento todos los días y desde los últimos 6 años es a ser emprendedora social, que es una locura, con entrenamiento para ser administradora pública y para hacer finanzas. Y la manera en la que lo resuelvo y lo resolvemos en el equipo es siendo agua. Ahorita les explico qué significa eso. Todos los problemas sociales, que son los que a mí me apasionan, los temas de desigualdad, los problemas públicos, históricamente se han resuelto por el gobierno o por la sociedad civil. En México la sociedad civil ha sido muy contestataria, ha estado fragmentada y no ha, digamos, ha tomado mucho tiempo resolver los problemas que hoy por hoy nos urgen resolver. Dentro de la parábola o la metáfora que usamos de manera constante, ese es el fuego, aquel que compite, que confronta, que trata de destruir para volver a construir. Y nosotros lo que hacemos es pues, tratar de resolver un problema público desde la iniciativa privada, desde la iniciativa social. El problema público es el tema de desempleo, de subempleo, de la participación laboral de las mujeres, con herramientas del mercado, con herramientas de iniciativa privada. Que eso es simplemente una cosa que nunca se había visto antes y en sí misma es una locura. Y además con herramientas que yo al principio pues no tenía. Entonces es todos los días prometerme a mí misma que lo que estoy haciendo tiene sentido, que si yo veo un mundo capaz de ser rediseñado con una perspectiva de mujer, para las mujeres y para el beneficio de las familias, eso puede ser realidad. Y la manera en la que lo hacemos todos los días es trabajando con la gente. No competimos, colaboramos, escuchando, tratando de entender por qué el mundo está diseñado como está diseñado hoy y tratando de entender cómo podemos trabajar junto con los hombres, junto con las empresas, junto con las estructuras del poder y junto con el gobierno para todos transitar hacia un mundo diseñado desde una perspectiva mucho más femenina. Muchísimas gracias. Ahora sí, quisiéramos abrir al público alguna pregunta que quisieran hacerle a Gaby o a Magdali. No sé, por ahí. A ver si aquí. Buenas, Magdali, Gabriela. Yo quería preguntarles cómo ha influenciado su adolescencia con tantas responsabilidades
y también felicitarlas a cada una de ustedes porque son un verdadero ejemplo. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que también es otro aspecto muy importante que a veces me suelen preguntar. Yo inicié este proyecto cuando tenía 16 años, prácticamente toda la prepa, fue un proceso lento, pero creo que a veces las personas me dicen, bueno, iniciaste una investigación, ibas a ferias de ciencia, ¿a qué horas fuiste adolescente o en qué momento? Pero yo considero que sí fui adolescente en el aspecto que hice lo que todos los adolescentes hacen, pero también creo que no está mal si en cierto momento decides como hacer otras cosas o querer cooperar con la sociedad y que esto también influya en el resto de tus amigos para que también juntos podamos como cooperar. En este aspecto, el proyecto me dio mucho la oportunidad de ser como la voz en foros o en cumbres sobre el empoderamiento de la mujer, porque a esa edad pude hablar sobre lo importante que es la educación, en parte a partir del proyecto y también como una experiencia personal. Y si me preguntan si me arrepiento de haber hecho este proyecto, yo definitivamente diría que no, porque creo que si todos los jóvenes pudiéramos acceder a oportunidades de educación o oportunidades como simplemente ir a un club de ciencia, jugar con la ciencia, a partir de una idea pequeña, poder, no sé, realizar un aporte que pueda ayudar a nuestra sociedad, no considero que esté mal, de hecho considero que es lo correcto y bueno, me siento muy orgullosa de todo lo que ha pasado y de todo lo que he aprendido y bueno, también a veces no todo es bueno o miel sobre hojuelas, porque también tienes como tus compañeros que te tratan de bullear, se puede decir, pero yo creo que de cierta forma te admiran, pero es como una admiración diferente. Entonces, el hecho de que sean distintos o que conciban como la admiración de forma diferente no tiene por qué afectarte en el sentido de que te sientas mal o que no quieras hacer las cosas. Es simplemente como una formación que vas recibiendo, porque también, bueno, nos pueden contar de, no sé, los acontecimientos o el bullying o el machismo que se encuentra también en el trabajo. Entonces, creo que de cierta forma es muy positivo si decides verlo de esta forma positiva y utilizarlo para el futuro o para los futuros trabajos en los que también va a ser importante forjar el carácter. Yo creo que es muy importante lo que dice Magdali, porque en la vida todos tenemos adversidades, todos tenemos problemas que enfrentar y lo importante es aprender la lección de ellos, porque como bien lo decías, eso es lo que nos va forjando y nos va fortaleciendo como hombres y como mujeres y como seres humanos. Y pues bueno, no sé si quieres contestar esta pregunta, Gaby, o tomamos otra del público. La contesto brevemente. Bueno, mi adolescencia, como la adolescencia de todos, es difícil. Crecí como muchas mujeres tratando de ser lo más normal posible, pero y sin aceptar que quizá esto de ser única pues era una cosa buena. Yo a mí misma me decía que era rarita y quería de alguna manera ocultarlo. Y en la preparatoria pues simplemente me llevaba fatal con los profesores, la escuela no me gustaba para nada, pero una de las cosas que hoy, o sea, pensando con lo que hago todos los días, es que quizá todos nos sentimos así raritos de alguna forma. Sí. Y quizá valga la pena escuchar esta voz de inconformidad, porque quizá haya grandes contribuciones detrás de eso, en las que nosotros podemos hacer al mundo si la escuchamos y no nada más la callamos. Hoy por hoy pienso que mucho en la manera en la que yo fui educada, en particular en la preparatoria, a memorizarme todas esas cosas y a simplemente decir sí, profesor, y digamos pasar desapercibida lo más posible, a mí no me gustaba. Y hay mucho de razón en el discurso y digamos, en la conversación que hoy tenemos sobre el sistema educativo mexicano, que debemos transformar, que debemos rediseñar. Y desde niña lo sentía, pero no sentía el valor de poder decir esto no tiene sentido para mí. Y de alguna manera lo que yo quisiera decirles es que si sienten esta incomodidad o si sienten este sentimiento como de ser raritos, explórenlo, escúchenlo, platíquenlo con más gente, porque puede ser que tengan razón, puede ser que no sean los únicos raros del mundo y puede ser que lo que tengan que decir y lo que tengan que aportar al mundo beneficie a mucha gente.
Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido esos raros, esos diferentes, y les garantizo que todos lo sentimos en algún momento y pensamos que somos los únicos, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos todavía viviendo una educación del siglo pasado, si no es que antepasado, en donde nos enseñan a memorizar, y el instante que pasa esa clase, pues ya se te olvidó lo que te memorizaste. Y sí tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a pensar, a cuestionar, porque esto te genera una apertura hacia la creatividad y hacia la innovación a partir de que te permitas hoy en día poder hacerlo. ¿Otra pregunta sigue acá? Aló, buenos días. Mi pregunta está basada en preguntar ¿a qué tipo de situaciones deberíamos enfrentar a nuestros hijos y alumnos, en mi caso que soy docente, para que encuentren ese liderazgo y ese porqué y esa misión para cumplir en su vida? Mirando la historia personal de cada uno, pues en algún momento nos topamos con esa decisión, hay que tomar una decisión, pero como chicas tan jóvenes que son, ¿tienen algún proyecto para implementar eso en más jóvenes? ¿Sí? Gaby. Bueno, nosotros trabajamos de manera constante, las oficinas están en Guadalajara, trabajamos con muchos estudiantes. Y lo que tengo que reconocer es que a mí a veces se me olvida, uno se mete en su burbujita y cree que el mundo es como el trabajo de uno todos los días, y se me olvida que muchos estudiantes con los que trabajamos no han tenido estas herramientas tan emprendedoras, llegan a trabajar con nosotros, esperan que les demos como el manual con los pasos a seguir, y lo que estamos haciendo es darnos un tiempo para reeducar y replantear las reglas del juego. Hacemos, por ejemplo, unos ejercicios de prototipado rápido donde tienes 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos para resolver un determinado problema. Y una cosa que creo que es importante, que nos ha servido mucho, es trabajar, además de las herramientas analíticas, la parte emocional sobre qué es lo que ellos quieren ver, qué mundo quieren dejar. El día que se mueran, empezar de atrás hacia adelante, o sea, el día que se mueran, ¿cómo quieren dejar el mundo? ¿Cuál cree que quisieran que ellos fuera la contribución que ellos hicieron a este mundo? Y en ese sentido, con esa imagen, regresarse a hoy, ¿qué pueden hacer para cambiar su entorno? ¿O qué pueden hacer ellos justamente para mejorar algún problema que les duele o que creen que puede mejorar? ¿Tú, Magdalena? Bueno, también en mi caso no tengo algún programa en específico, pero puedo hablar por mi persona que lo que me motivó mucho fue el Club de Ciencia y este programa que decía ACES, del que fui parte, porque también considero y coincido de que el sistema educativo es muy rígido o te enseña simplemente a memorizar las cosas, pero no a pensar por ti mismo. O incluso a veces cuando estás en la escuela te enfrentas con los problemas de que los profesores tienen como peleas dentro del sindicato, entonces nunca te dan clases o simplemente no tienes libros o este tipo de características. Y considero que aquí es donde cumple un papel fundamental los clubes de ciencia o las asociaciones que de la mano con la escuela también puedan como ayudar a los jóvenes a ver más allá, a pensar en que pueden desarrollar algún proyecto, ya sea social, ya sea científico, pero precisamente no solo estar con el sistema que te memoriza todo, sino aprender a hacer las cosas por ti mismo. Y en ese transcurso pues también te das cuenta de si eres raro o no, o de si tienes otros objetivos, quizá el proyecto que empezaste realizando no te gustó, entonces te mueves a otro enfoque, porque también es muy importante que cooperemos con la sociedad, pero que sobre todo nos guste, porque a veces requiere como tanto esfuerzo que solamente se puede compensar como con la pasión que tengamos a hacerlo. Y pues ese sería principalmente mi consejo, realizar actividades paraescolares externas a la escuela que puedan ayudar o motivar al joven a pensar más allá, no simplemente a quedarse con el conocimiento adquirido en clase. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a tomar una pregunta que nos envían por Twitter. Dice, ¿cuáles son las características del liderazgo femenino? ¿Es diferente al masculino? Magdalena. Bueno,
dicen que las mujeres son somos como más sentimentales y los hombres son un poco más racionales. También hay estudios, también se dice que las mujeres pueden hacer, bueno, hay estudios también de que se pueden hacer como multitask, diferentes actividades a la vez. Pero en sí creo que el liderazgo, no existe como un solo tipo de liderazgo, más allá de si es hombre o si es mujer. No creo que el liderazgo se pueda definir simplemente como hacia si eres hombre o si eres mujer. Tiene muchísimo que ver con la personalidad y esto quizás se me ocurre que también pueda tener un enlace como con las diferentes inteligencias que existen. Quizá no todos somos buenos para los números, pero otros son buenos para las artes. Pero creo que en lo que coincide cada uno de los diferentes tipos de liderazgo que creo que existen es en que todos se atreven a hacer las cosas, porque todos tenemos como las telarañas mentales de que no hacemos algo por el miedo que nos da el fracaso o por lo que van a pensar los demás. Y los líderes son los que inician y no los que dan órdenes, sino los que van junto con las demás personas para realizar un objetivo. Entonces, no creo que esté limitado a ser hombre o mujer. Y quizá si somos diferentes físicamente, podemos tener diferentes cualidades, pero creo que principalmente estas son características que ayudan para que exista diversidad, que no exista como un solo tipo de ente. Muy bien. Yo creo que coincido contigo, Magdali, en el sentido que quizá no valga la pena encasillar o encajonar el liderazgo femenino versus liderazgo masculino. Pero lo que sí es importante es, reconsiderando este concepto del tipo de inteligencias, hay liderazgos que son verticales o autoritarios y liderazgos que son mucho más horizontales, que es también cuando se utiliza inteligencia emocional o inteligencia social. Pero también es cierto que las mujeres somos mucho más, nos sentimos más cómodas utilizando nuestra inteligencia emocional. Nos sentimos mucho más cómodas trabajando en grupos horizontales y somos mucho más sensibles para los problemas sociales o los problemas comunitarios. No quiere decir que por naturaleza somos mejores resolviendo los problemas públicos, pero simplemente sentimos mucho más empatía por el dolor de los otros. Y pensamos también, es cierto que pensamos mucho más en términos de redes que en términos, digamos, lineales. Y en ese sentido son habilidades muy importantes para los problemas que enfrenta el mundo en este siglo, porque no son problemas que se resuelven de manera lineal, son problemas que están interconectados y que justamente si somos capaces de desarrollar esta capacidad y este liderazgo para resolver problemas de forma holística, es que los vamos a poder resolver. Preparamos, no sé si lo tienen ya por ahí, el toolkit que preparamos para todos los asistentes. Ya se les entregó a cada uno de ellos el toolkit, claro que sí. Bueno, ojalá les sirva. Ahí cubrimos temas de independencia financiera, temas también de ahorro, temas de salud, temas de autoestima. Y una de las cosas que discutíamos ayer precisamente es que son temas que están interconectados. Antes se pensaba que la independencia financiera solamente era un tema de números. Antes se pensaba que la autoestima era solamente un tema emocional. Exacto. O de lagrimita. Y antes se pensaba que la salud era simplemente hacer ejercicio. Y hemos ido descubriendo que todos estos problemas o todos estos temas están interconectados y que si uno va interviniendo en un área, también se pueden ir resolviendo las otras áreas. Estoy totalmente de acuerdo con las dos, con las respuestas. Y yo nada más quisiera cerrar este panel antes de darle las gracias a Gaby y a Magdali y a todos ustedes, diciendo que tenemos que generar cambios muy importantes, sobre todo dentro de las empresas. En el pasado, porque así vivimos y porque los hombres eran prácticamente los únicos que participaban de las empresas, se crearon empresas diseñadas por hombres para hombres. Hoy tenemos que crear empresas y todo tipo de espacios creados por hombres y mujeres para hombres y mujeres, en donde debemos de dejar huella, no para que nos recuerden. Yo espero que las mías sirvan para que otras mujeres encuentren su camino, y para mí eso es lo importante del dejar huellas en la vida, para que cada uno de nosotros permita que otros, una vez que encuentren ese camino, sigan dejando las suyas. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Magdali, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.